Revelado. El increíble encuentro de un padre soltero y una CEO millonaria que transformó sus vidas. Miguel, un padre soltero de 35 años, se encontraba en una etapa crítica de su vida. Cada mañana, el olor a café recién hecho y el eco de las risas infantiles lo envuelven recordándole que su mundo gira en torno a Valentina, su hija de 7 años. Sin embargo, la culpa y la preocupación lo acosan. A pesar de sus esfuerzos por ser un buen padre, la carga financiera le pesa como una losa. Trabaja largas horas como ingeniero, donde su talento es ignorado, y el sueño de proporcionar lo mejor a Valentina se siente cada vez más lejano. Su corazón se ahoga entre la angustia y el desasosiego, mientras se pregunta si algún día logrará salir de este ciclo de desesperanza. Un día, la vida de Miguel da un giro insospechado cuando recibe la invitación a una entrevista para un proyecto de apoyo a emprendedores locales. Nervioso, duda de asistir. ¿Qué puede ofrecer a alguien como él que lucha con la sombra de su pasado y la lucha diaria por sobrevivir? Sin embargo, algo lo empuja a participar, y allí se encuentra con Ana, una CEO millonaria que irradia una energía intensa. Al intercambiar palabras, Miguel siente una conexión inesperada. Ella también tuvo un pasado humilde y en su mirada encuentra destellos de comprensión. Sin embargo, una tristeza interna sobre el sufrimiento y el sacrificio acecha su conversación. A medida que conversan, Miguel siente un nudo en el estómago. ¿Podría realmente alguien como Ana entender su dolor, la soledad que enfrenta cada día? Mientras ella comparte su historia de lucha y crecimiento, él está atrapado en un torbellino de autocensura y vergüenza. ¿Acaso merece realmente estar en la misma sala que ella? La voz de su madre resuena en sus pensamientos, recordándole que la gente como Ana nunca comprenderá el abismo de su existencia. Mientras sus emociones chocan, Miguel también empieza a redescubrir su propia valía. Ana ve algo en él que él no puede ver. En sus diálogos despierta en Miguel la chispa de la determinación que había quedado apagada tras la muerte de su esposa. Y así, cada encuentro se convierte en una danza entre la esperanza y el miedo, entre lo nuevo y lo familiar. Sin embargo, la presión de las críticas de su comunidad le hace dudar. ¿Es este un terreno en el que debería avanzar o un camino destinado a desilusionarlo aún más? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Miguel lucha con estas nubladas emociones, recibe un mensaje que sacude su mundo. Un antiguo amigo de la familia le revela un secreto sobre su linaje, un legado que podría cambiarlo todo. La idea de un futuro prometedor se yergue ante él, pero también una amenaza. Esa misma revelación podría complicar su relación con Ana, y el miedo de perder ese vínculo empieza a hacer mella en su corazón. Felices momentos con Valentina, cómplices en sus sueños, se entrelazan con nights de insomnio. Sus pensamientos son un torbellino que no lo dejan hallar paz. Miguel siente la tensión crecer, atrapado entre su deseo de darle a su hija un futuro mejor y el inmenso miedo a perder a Ana, ese faro de esperanza. Con cada día que pasa, está más cercano a tomar una decisión crucial que podría dar un giro radical a su vida. ¿Lo arriesgará todo para abrazar su historia familiar? ¿O la conexión con Ana se convertirá en el símbolo de su redención? La carga de su elección lo aplasta mientras el futuro acecha, incierto y ferviente. Miguel no podía evitar la ansiedad que se apoderaba de él en cada encuentro. La revelación sobre su linaje crecía en su mente como una sombra al acecho, dispuesta a devorar cualquier atisbo de felicidad que pudiera disfrutar con Ana.
No era solo un descubrimiento sobre su pasado, se sentía como una trampa que podría volver a aislarlo, podría reafirmar su desconfianza en sí mismo. Sin embargo, había aprendido a abrirse a nuevas posibilidades, a escuchar la voz que Ana había despertado en él, una voz que decía que merecía más. Cada vez que la veía, Ana lograba inspirarlo. Sus palabras resonaban en su interior, retumbaban en sus sueños e inquietudes. La forma en que ella hablaba de los desafíos del emprendimiento, de arriesgarse, de luchar por lo que uno quiere, encendió en Miguel una llama que creía extinguida. Era el momento de dejar de ser el hombre que vive por y para Valentina y convertirse en el hombre que también entiende sus propias ambiciones y deseos. ¿Acaso no quería enseñarle que la vida se trata de intentarlo, de arriesgarse? Ella merecía ver a su padre no como un sobreviviente, sino como un héroe de su propia historia. Los días pasaron y Miguel se sentía más motivado. Comenzó a compartir sus ideas con Ana, hablando de sus proyectos y sueños olvidados. Un emprendimiento de diseño sostenible que había imaginado hacía años, pero nunca se había atrevido a ejecutar. Las palabras salían de su boca como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento propicio para ser liberadas. La sorpresa y aliento en los ojos de Ana lo impulsaban a seguir. Ella lo animaba a ir más allá, a dar ese primer paso temeroso. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, la ansiedad regresaba. La balanza entre lo conocido, su vida tranquila y predecible, y lo desconocido empezaba a inclinarse hacia el lado de la incertidumbre. Miguel martillaba su mente como si de eso dependiera su futuro. ¿Era realmente su legado un peso o una oportunidad? Cada instante de duda era una punzada. La presión social se enredaba con su deseo de libertad, una lucha feroz entre su antiguo pasado y el futuro por construir. Una noche, mientras Valentina dormía en su habitación, Miguel se sentó en la sala con su computadora, resuelto a investigar sobre su linaje. A medida que navegaba por esos antiguos documentos y fotografías familiares, su corazón latía con fuerza. ¿Quiénes eran esas personas que compartían su sangre? Las historias lograron resonar con su propio viaje. Sorpresas y decepciones se entrelazaban sin compasión. Pero algo más le sobresaltaba, la posibilidad de que ese legado lo llevara a un enfrentamiento con antiguos rencores familiares que prefería dejar enterrados. El dilema no era solo sobre su pasado, implicaba su futuro, su conexión con Ana y las decisiones que debería tomar desde ese punto. ¿Podría realmente despojarse de sus inseguridades y arrebatar su propia narrativa? ¿O debería permanecer en la sombra de lo que siempre había sido? Finalmente, después de horas sumido en el océano de su historia, llegó la inquietante decisión. Debía hablar con Ana sobre su descubrimiento antes de que el secreto lo consumiera por completo. Era el momento de ser transparente, de enfrentar no solo sus demonios, sino también su deseo de ser más que lo que había sido. Sin embargo, en el fondo de su ser, el miedo a perderla y el temor a lo que Ana pudiera pensar de ese nuevo aspecto oscuro de su vida se convierten en un nudo visceral. El día siguiente se acercaba, marcando su mayor punto de inflexión. El momento de la verdad había llegado. ¿Decidiría Miguel enfrentar su propio legado y revelarlo a Ana, o dejaría que el miedo lo arrastrara de nuevo a la oscuridad? Cada decisión que tomara a partir de ese instante definiría no solo su futuro, sino también la historia que había empezado a tejer junto a ella. Miguel despertó con una sensación de pesadez en el pecho, una mezcla de incertidumbre y determinación. El día había llegado. Había planificado cada minuto, cada palabra que desearía compartir con Ana. En su mente, cada frase era un puente que lo acercaría a una versión de sí mismo más auténtica y valiente. Pero en su corazón, el temor pululaba como un eco incesante. ¿Qué pasaría si sus revelaciones arruinaban todo? La tarde resultó ser un cúmulo de emociones. Decidió invitar a Ana a la terraza, un lugar que solía ser su refugio común para compartir aventuras.
La luz dorada del atardecer envolvía el espacio con un aire de calidez que contrastaba con su creciente ansiedad. Ana llegó puntual, con su sonrisa característica que iluminaba aún más el ambiente. Él la recibió con un cordial abrazo, sintiendo la conexión que siempre había existido entre ellos. Mientras conversaban sobre trivialidades, Miguel notaba que la ansiedad lo consumía silenciosamente. Era como si cada broma que hacían juntos lo acercara más a revelar su verdad. La risa de Ana era un bálsamo, pero al mismo tiempo se sentía incapaz de despojarse de la máscara que había llevado durante tanto tiempo. El tiempo avanzaba y él se sentía impotente, atrapado entre lo que era y lo que deseaba ser. Finalmente, tomó aire y con un movimiento decidido comenzó a hablar. Su voz tembló ligeramente, pero a medida que compartía sus pensamientos sobre su linaje, podía ver cómo Ana escuchaba atentamente. Las palabras fluyeron de él como un torrente, llenando el espacio entre ellos de revelaciones y temores. «Necesito que sepas de dónde vengo, Ana», dijo Miguel, sus ojos fijos en ella. «He descubierto cosas sobre mi familia, sobre mis raíces, que me han hecho cuestionar todo lo que he sido hasta ahora». Ana mantuvo la mirada fija en él, impasible, como si estuviera absorbido cada término que pronunciaba. Miguel se sintió vulnerable, pero extraño, era el alivio que comenzaba a nacer en medio de la tormenta emocional. A medida que hablaba, comenzó a ver en Ana no solo a una amiga, sino a una aliada en su viaje personal. «Mi legado es complicado», continuó, su voz ahora más firme. «He llevado un peso en mis hombros sin entender su significado, pero ahora creo que hay una oportunidad de transformar eso en algo que me defina, no que me limite». Ana, entonces, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y desafío. «Miguel, lo que me cuentas es significativo, pero tú decides cómo eso afectará tu historia. Eres el autor de tu vida, no permitas que otros lo sean por ti». Las palabras de Ana resonaron en su interior, un eco de lo que había comenzado a sentir. Se dio cuenta de que su viaje no solo implicaba revelar secretos, sino también asumir su poder. La inseguridad que lo había perseguido empezó a disiparse, y aunque todavía había dudas, había una certeza floreciendo en su interior. Tenía el control de su legado. Al cerrar la conversación, Miguel sintió que un muro había caído, pero la vulnerabilidad seguía presente, como un trozo de él que no había entregado del todo. Aunque había compartido una parte de su verdad, sabía que el camino hacia la completa apertura sería arduo. Mientras se despidieron, un pensamiento inquietante le surgió. ¿Qué pasaría si compartía su sueño de emprender? ¿Sería capaz de abrirse a esa nueva posibilidad frente a la mujer que había encendido su chispa? El desafío parecía monumental, pero con Ana a su lado podría encontrar el coraje que tanto anhelaba. Así, con la noche abrazándolo, Miguel sintió que el futuro se extendía ante él como un lienzo en blanco. Las decisiones que debía tomar en los próximos días se conectarían con su nuevo propósito. Sin embargo, una frase resonaba en su mente. Aún había más por enfrentar, más decisiones que lo llevarían a explorar no solo su legado, sino sus capacidades ocultas. ¿Sería capaz de dar ese paso final? ¿Podría atreverse a perseguir su sueño y a mostrarse aún más vulnerable ante Ana? Caminando por la oscuridad de su hogar, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Miguel se levantó al día siguiente con una mezcla de emoción y temor que bullía en su interior. Había comprendido que el primer paso hacia su crecimiento personal debía incluir no solo su verdad familiar, sino también su deseo de emprender. Durante años había soñado con abrir su propia empresa, un proyecto que representara no solo su ambición, sino también su autenticidad. Había aprendido a conjugar el deseo con la acción, pero ahora se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo comunicarle a Ana su sueño sin desvanecer la conexión que acababa de fortificar? Al llegar a la oficina, la rutina habitual lo envolvió, pero su mente continuaba retrocediendo a la noche anterior. Se encontró con su amigo Lucas, quien, al notar su ánimo diferente, le preguntó qué sucedía.
Miguel sintió que era el momento de poner en práctica su nuevo enfoque, abrirse sobre su anhelo de emprender, su búsqueda de vulnerabilidad. «Estoy pensando en dejar mi trabajo e iniciar algo propio», confesó, sus ojos buscando el apoyo en su amigo. Lucas alzó una ceja. «Eso suena intenso. ¿Estás listo para arriesgar la estabilidad de tu trabajo actual?», inquirió, probando la determinación de Miguel. La pregunta se quedó flotando en el aire, y Miguel se sintió desgarrado. La estabilidad que le ofrecía su empleo actual era atractiva, pero el fuego que surgía al imaginar su propio proyecto lo arrastraba con más fuerza. «No quiero que el miedo me detenga», respondió, aunque el eco de su vulnerabilidad resonaba. Durante el almuerzo, Miguel sacó su teléfono y revisó una presentación que había armado para un proyecto que le había estado dando vueltas en la cabeza. Un espacio de coworking donde emprendedores podrían colaborar y compartir ideas. El concepto era potente, pero su realización dependía de que él mismo se atreviera a dar el primer golpe en la mesa de la decisión. La idea de presentar su propuesta a Ana como inversora respaldaba su nuevo enfoque, invitarla a ser parte de su sueño. Esa noche, ella lo había alentado, había sido su aliada, y Miguel se sintió impulsado a compartir su visión. Sin embargo, el temor a ser juzgado por no haberlo alcanzado en los términos convencionales lo detenía. Al salir de la oficina, decidió que no podía dejar que el camino hacia sus sueños lo frenara más. Estaba listo para compartir su proyecto, pero antes necesitaba prepararse. Se propuso, durante la siguiente semana, trabajar intensamente en su propuesta. Buscaría consejos, estudiaría el mercado y comenzaría a construir algo tangible, no solo una ilusión. Los días siguientes transcurrieron entre investigar y delinear el plan de negocio. Miguel dedicó horas a diseñar un modelo que no solo incluyera expectativas financieras, sino también una estructura que fomentara la colaboración y la creatividad. Estaba construyendo su sueño desde la base, ladrillo a ladrillo, y cada paso lo acercaba a una versión de sí mismo que se sentía más auténtica. Finalmente llegó el viernes. Con la propuesta en mano, Miguel se sintió preparado. Sabía que debía ser honesto al abordar a Ana, mostrarle no solo el proyecto, sino también su deseo de transformar su vida. Cerró la presentación con un recordatorio de las palabras que Ana le había dicho: «Eres el autor de tu vida». Esa noche, mientras estaban juntos en un café, respiró hondo. «Ana, tengo algo importante que quiero compartir contigo. Es sobre un sueño que llevo en mi corazón y necesito tu opinión. Es más que una idea, es mi futuro». Las palabras se deslizaron de sus labios y la mirada de Ana lo incitó a continuar. Con cada frase, la presión en su pecho se transformaba en liberación. Era un riesgo, pero el verdadero desafío era la posibilidad de que ella no respondiera como él esperara. Miguel estaba más cerca de conquistar sus miedos de lo que jamás había imaginado. Pero la pregunta que palpitaba en su mente era: ¿aceptaría Ana su vulnerabilidad y su sueño juntos? ¿Sería capaz de abrir una puerta hacia un futuro entrelazado? Esa noche estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría su vida para siempre. La mirada de Ana se iluminó con sorpresa, mezclada con una curiosidad palpable. «Miguel, no sabía que tenías este sueño. Cuéntame más», dijo, inclinándose hacia él, al mismo tiempo que el café humeante resbalaba entre sus manos. La atmósfera del café vibraba con una energía inesperada, y Miguel sintió cómo la adrenalina se apoderaba de su cuerpo. Se dispuso a presentar su proyecto con claridad, articulando cada aspecto con una pasión que crecía dentro de él. Describió el espacio de coworking, explicando cómo podía servir de plataforma para nuevos emprendedores, un lugar donde las ideas pudieran florecer sin la presión de las convenciones antiguas. Ana lo escuchó atentamente, y Miguel se dio cuenta de que había encontrado un modo de comunicar no solo su idea, sino su deseo profundo de hacer algo significativo. Mientras hablaba, comenzó a percibir conexiones entre su proyecto y la filosofía que Ana promovía en su empresa. «Lo que busco es crear un ecosistema donde se valoren la colaboración, la creatividad y la innovación. Quiero que cada persona sienta que su voz importa», dijo Miguel, sacando fuerzas de su vulnerabilidad. Ana sonrió levemente. «Eso suena revolucionario. Pero Miguel, ¿quiénes serán tus competidores en este espacio? ¿Cuál es tu propuesta única?». La pregunta lo detuvo en seco.
En su mente, la respuesta era clara, pero verbalizarla parecía un reto monumental. Había imaginado un sinfín de posibilidades, pero el enfoque crítico de Ana le recordó de inmediato la realidad del mercado. Justo eso estoy aprendiendo, respondió, tratando de proyectar confianza. Sin embargo, la inseguridad lo asaltó. ¿Sería suficiente ese sueño pictórico para sostenerse en el mundo del emprendimiento? Es un inicio valiente, y tienes razón, el espacio para la colaboración es escaso, pero el camino hacia la realidad es complicado. ¿Cómo te estás preparando para ese desafío? Ana continuó. Sus palabras eran una mezcla de aliento y reto. Miguel hizo una pausa. La cruda verdad era que estaba lejos de tener todas las respuestas. Se sentía dividido. Su deseo de ser emprendedor lo empujaba, pero el miedo a la inestabilidad a menudo le ofrecía consuelo. Sé que no tengo experiencia para navegar esto, admitió, su voz cargada de sinceridad. Pero estoy dispuesto a aprender, y lo más importante, estoy dispuesto a fracasar y levantarte de nuevo. Ana observó sus ojos, buscando sinceridad, y en su expresión entendió que Miguel estaba en un cruce vital, no solo profesional, sino personal. No subestimes la importancia de rodearte de personas con más experiencia, Miguel. Podrías encontrar un mentor, alguien que te guíe y comparta sus metas contigo. La idea de un mentor resonó en la mente de Miguel como un rayo de luz. Continuó su reflexión en los minutos siguientes, considerando cómo podría conectarse con aquellos que habían recorrido un camino similar. Cada segundo en la conversación lo acercaba un paso más a su meta, y la validación de Ana alimentaba una chispa renovada de esperanza. Pero la tensión aún persistía. ¿Podría realmente llevar a cabo su sueño? ¿Sería capaz de conseguir el apoyo no solo de Ana, sino quizás de otros en su red? Mientras la conversación se deslizaba hacia temas más ligeros, Miguel empezó a planear la expansión de su estrategia. La idea de construir un equipo, de verdaderamente llevar su visión a la realidad, lo invadió y la adrenalina nuevamente corría por sus venas. Sin embargo, algo lo mantenía en un estado crítico de alerta. Necesitaba enfrentar la parte más oscura de emprender, el miedo al fracaso. Al levantarse para despedirse, Ana lo miró con un brillo en sus ojos. «Estoy ansiosa por ver cómo evoluciona todo esto, Miguel. Haremos un seguimiento pronto». Con esas palabras, la promesa de una posibilidad se sintió más cercana que nunca. Cuando salió del café, la noche estaba envolviendo la ciudad en su manto oscuro. Miguel caminó hacia su casa, el rostro iluminado por la antorcha de su ambición renovada. Pero no podía ignorar la nueva presión que sentía. Había abierto la puerta no solo a su proyecto, sino también a sus miedos más profundos. ¿Estaba preparado para lo que esto significaba? La incertidumbre lo consumiría, pero había algo más profundo, la noción de que por primera vez había visto una esperanza tangible, un camino a seguir. La pregunta latente era, ¿podría realmente convertirse en el arquitecto de su propio destino o se enfrentaría a la dura realidad de sus limitaciones? La semana que se avecinaba sería decisiva. Era tiempo de obtener respuestas, pero ¿quién lo guiaría en este camino ambiguo? Así, mientras el primer paso se dibujaba ante él, el verdadero desafío estaba por llegar. La llegada de la mañana trajo consigo un aire diferente para Miguel. La luz que se filtraba a través de las cortinas iluminaba su habitación, y aunque la ansiedad seguía presente, una decisión firme comenzaba a gestarse en su interior. No podía permitirse desperdiciar la oportunidad que Ana había abierto, así que se dispuso a dar ese primer paso hacia la búsqueda de un mentor. Con un bolígrafo en mano, enumeró una lista de personas que podrían ser clave en su viaje. Eran figuras que admiraba, empresarios que habían dejado huella en la industria. Apenas terminó de escribir, el pánico comenzó a invadirlo. Como si cada nombre en la lista se convirtiera en un espejo que reflejara su propia inseguridad. ¿Qué podía ofrecerles? Esa pregunta resonó, y con cada repetición la convicción se desvanecía. Sin embargo, en un acto de valentía, decidió superar su miedo. «Es hora de dejar de pensar y comenzar a hacer», se dijo, mientras abría su computadora portátil para investigar posibles vías de contacto.
Pasó horas navegando por redes sociales. LinkedIn se convirtió en su aliado. Estudió cada perfil y cada trayecto profesional, buscando puntos de conexión. Daba clic en perfiles de CEOs, fundadores y emprendedores, pero también se percató de una verdad amarga. La inseguridad lo asaltó de nuevo. Sin embargo, en un momento de reflexión, comprendió que no se trataba de impresionar a esos líderes. Su aproximación tenía que ser genuina. Con esa revelación, escribió mensajes que reflejaban su vulnerabilidad y ambición. Soy Miguel, un apasionado emprendedor en búsqueda de orientación. Tengo un proyecto que podría cambiar vidas y me gustaría aprender de su trayectoria. Pulsó enviar y sintió una mezcla de alivio y terror. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Se dedicó a cultivar la propuesta de su espacio de coworking. Abrió un documento en blanco y comenzó a detallar su visión. Cada palabra fluía con claridad, y a medida que plasmaba sus ideas en el papel, su mente comenzaba a despejarse. El temor inicial se transformaba en motivación. No obstante, la realidad del miedo seguía acechando. ¿Qué pasaría si no recibía respuestas? ¿Y si sus mensajes caían en el vacío? Al poco tiempo, decidió que no podía permitir que esos pensamientos lo dominaran. Tenía que avanzar, y para ello decidió que necesitaba un plan concreto. Reflexionó sobre los recursos que ya poseía, su red de contactos, una pequeña comunidad de emprendedores en su círculo social. Podía empezar a construir un equipo antes de buscar inversores. Así, Miguel se dedicó a organizar pequeñas reuniones informales con amigos que mostraran interés en emprender. Este enfoque le ofreció una base práctica y pronto se dio cuenta de que cada conversación lo empoderaba. Compartían ideas, las pulían y en cada sesión sentía cómo su proyecto adquiría forma. No obstante, la realidad del miedo seguía acechando. ¿Qué pasaría si no recibía respuestas? ¿Y si sus mensajes caían en el vacío? Al poco tiempo, decidió que no podía permitir que esos pensamientos lo dominaran. Tenía que avanzar, y para ello decidió que necesitaba un plan concreto. Reflexionó sobre los recursos que ya poseía, su red de contactos, una pequeña comunidad de emprendedores en su círculo social. Podía empezar a construir un equipo antes de buscar inversores. Así, Miguel se dedicó a organizar pequeñas reuniones informales con amigos que mostraran interés en emprender. Este enfoque le ofreció una base práctica y pronto se dio cuenta de que cada conversación lo empoderaba. Compartían ideas, las pulían y en cada sesión sentía cómo su proyecto adquiría forma. Sin embargo, la frustración de no tener un mentor aún latente aumentaba su desesperación. Una semana después de enviar sus mensajes, recibió una alerta en su teléfono. Un correo había llegado, y la visión de ese nombre en la pantalla le aceleró el pulso. Era un emprendedor que había tenido éxito en el sector que Miguel aspiraba a dominar. El mensaje era breve, pero contenía una invitación. Me gustaría reunirnos. Estoy interesado en escuchar más sobre tu proyecto. El tiempo se detuvo. El encuentro representaba un rayo de esperanza, pero la urgencia de prepararse para la conversación lo abrumaba. ¿Cómo se presentaría? ¿Sería capaz de comunicar su visión de manera convincente? En ese instante, la pregunta de su capacidad se volvió un reto. Sería el momento de demostrar que sí podía convertirse en el arquitecto de su propio destino. Mientras cerraba las puertas de su habitación para prepararse, una sensación de determinación le atravesó el cuerpo. Había llegado el momento de enfrentar no solo su miedo, sino también su potencial. Sin embargo, al mismo tiempo, un pensamiento persistente lo sacudía. ¿Acaso dispondría de la habilidad necesaria para negociar no solo su proyecto, sino también su futuro? Con su mente en ebullición, Miguel sabía que su camino apenas comenzaba y que cada decisión contaría. Pero había un desafío mayor en el horizonte que aún tenía que resolver. ¿Estaba preparado para la verdad que podría revelar esta reunión? La respuesta permanecía en la sombra, dejando un eco de suspense en su pecho. Miguel se despertó esa mañana con una mezcla de anticipación y temor. La reunión con el emprendedor exitoso se acercaba y las mariposas en su estómago parecían multiplicarse.
Decidió que el mejor enfoque sería prepararse mentalmente para la conversación, así que tomó su libreta y comenzó a anotar los puntos clave que quería abordar. Necesitaba articular su visión con claridad y pasión, pero también debía estar dispuesto a escuchar. Mientras escribía, una voz interior lo instaba a cuestionar su propia autenticidad. ¿Qué lo hacía especial? ¿Por qué su proyecto merecía ser escuchado? Estas preguntas lo mantenían en un constante vaivén entre la confianza y la duda. Sin embargo, pensó en sus reuniones con amigos emprendedores recientes. Había en ellas un sentido de propósito que no quería perder. Tenía una visión clara de lo que deseaba lograr, un espacio de coworking que no solo fomentara la creatividad, sino que también ayudara a otros a desarrollarse profesionalmente. Al mismo tiempo, recordaba las ideas que había compartido durante esos encuentros. Cada una de ellas resonaba con su deseo de crear un entorno colaborativo donde las personas pudieran crecer. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo era su proyecto lo que valía la pena. Era él mismo, su historia como padre soltero, su evolución personal, su resiliencia ante la adversidad. Había aspectos de su vida que podían conectarlo de manera poderosa con el emprendedor que iba a conocer. Con la mente más clara, Miguel se concentró en los detalles logísticos de la reunión. ¿Dónde se encontrarían? Un café cerca de su casa. Ideal. Al elegir aquel lugar, recordó que era un sitio que lo había acompañado en momentos importantes de su vida. Sin embargo, su mente lo llevó también a reflexionar sobre cómo las decisiones lúcidas se contraponían a su inclinación a esquivar el compromiso emocional. Había sido un mecanismo de defensa que le había resultado útil, pero que ahora necesitaba desmantelar. El día se fue deslizando entre la expectativa y el nerviosismo. Cada hora previa a la cita parecía un despliegue de minutos interminables. Se miró al espejo y se enfrentó a su imagen. La determinación regresaba a su mirada. Buscaba transformarse no solo en un presentador, sino en un narrador de su propia historia. Era un viaje que no simplemente involucraba un proyecto, sino su vida entera. Finalmente, las agujas del reloj señalaron la hora. A medida que llegaba al café, su corazón latía con fuerza, pero decididamente lo sentía más centrado. Sin embargo, recorrer el camino hacia la mesa donde el emprendedor lo esperaba fue un desafío en sí mismo. Pasos breves y profundos lo mantenían presente en el momento. Al sentarse, notó la expresión amable del CEO, quien le extendió la mano con un gesto de bienvenida. La conversación comenzó con preguntas simples sobre su trayectoria, pero rápidamente se tornó profunda. Cada respuesta de Miguel parecía ser un paso hacia el descubrimiento. Compartió su visión, sus miedos de ser un padre soltero mientras trazaba un camino profesional, y cómo estos factores lo habían moldeado en la persona que era hoy. Sin embargo, conforme se adentraban en la discusión, se dio cuenta de que estaba en juego algo más que su proyecto. Estaba exponiendo partes de sí mismo que había mantenido ocultas por miedo al juicio. La vulnerabilidad comenzó a reemplazar la tensión inicial. Cada palabra que salía de su boca parecía una invitación a la conexión, y notó que el interés del emprendedor crecía. Pero cuando la conversación llegó a un punto crítico, el CEO lanzó una pregunta que rompió la atmósfera de confort que habían construido. Miguel, has expuesto muy bien tu proyecto, pero dime, ¿qué te detiene realmente de avanzar? ¿Hay algo que te frena? La pregunta lo desarmó. No era solo una cuestión de negocio, era una inmersión en sus temores más profundos. La sala se enfocó en él, y en ese instante comprendió que su viaje personal no solo importaba, era el núcleo de lo que quería lograr. Él sabía que las respuestas requerían una exploración más profunda de sí mismo, algo que había evitado abordar. Mientras se preparaba para contestar, la tensión del momento lo hizo dudar, y la inquietud pasó a un primer plano. La incomodidad de enfrentarse a sus propios límites podría llevarlo a un punto de transformación, pero también lo llevaba a una encrucijada, uno de donde no había retorno. La multitud de sus pensamientos lo abrumó. ¿Podría realmente despojarse de las capas de inseguridad y temores que tanto peso le habían causado?
Mientras el silencio se instalaba, una verdad latente emergía desde el fondo de su ser. El momento de la verdad había llegado. Su futuro estaba en juego, y la respuesta no solo definiría su proyecto de coworking, sino también su percepción de sí mismo. El eco de la pregunta resonaba en su mente, y sintió que el tiempo se desvanecía. ¿Estaría listo para dar el salto? El silencio en la mesa se volvió un peso tangible, y Miguel se sintió desnudado ante la mirada incisiva del CEO. La pregunta reverberaba en su mente con una fuerza que amenazaba con desbordarlo. Decidido a no dejarse acobardar, se obligó a recordar momentos de su vida que podrían iluminar la respuesta. A medida que buscaba sus palabras, recordó cómo, tras la separación, había tenido que adaptarse a un nuevo estilo de vida, donde cada decisión se basaba en el afecto y el bienestar de su hijo. También estaban los días de incertidumbre, en los que se preguntaba si su proyecto valía la pena. En ese momento, comprender que esas emociones podrían servir como combustible para su ambición le brindó un destello de claridad. Lo que me detiene, comenzó, sintiendo que la sinceridad se convertía en su herramienta más poderosa. Es el miedo a lo desconocido, pero también el temor a decepcionar a quienes más amo. Esa revelación no solo le devolvía el control, sino que comenzaba a transformar la percepción que la CEO tenía de él. La voz de Miguel se hacía más firme. No quiero fallar. Me aterra la idea de intentar y no lograrlo, no solo por mí, sino por mi hijo, que cree en mí. El CEO asintió lentamente mientras escuchaba, absorbiendo cada palabra que Miguel compartía. Fue evidente que sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y comprensión, y eso le otorgó a Miguel una confianza imprevista. Había comenzado a construir un puente entre su realidad y la de aquel exitoso empresario. Cada respuesta que daba lo acercaba más a la meta que había trazado, y la conversación se tornaba más dinámica y profunda. El entorno pareció desvanecerse mientras tanto se adentraban en una nueva fase de diálogo. La CEO compartió sus propias inseguridades, sus fracasos pasados y cómo no siempre había tenido éxito. Esa vulnerabilidad fue el catalizador de un nexo que Miguel no esperaba. Se dio cuenta de que no estaba solo, de que la figura que veía como un modelo a seguir también había enfrentado sus propias tormentas. La conversación tomó un matiz colaborativo, en el que la experiencia y el aprendizaje se intercambiaban como un verdadero diálogo. Sin embargo, al llegar a un punto de inflexión, Miguel mencionó un temor que sobrellevaba desde la ruptura con su pareja. A veces siento que mi historia no es suficientemente interesante, que un padre soltero como yo no tiene el mismo peso en el mundo de los negocios. Esa confesión fue un punto decisivo. Notó cómo la CEO se inclinaba hacia adelante, su interés claramente incrementado. Tu historia es más poderosa de lo que crees, Miguel. Es acerca de perseverancia, de aquellos que no se rinden. Tienes que entender que la autenticidad en tus dificultades resonará con muchos. Las palabras de ella, cargadas de empatía, lo animaron. La conversación de pareja se estaba transformando en un intercambio genuino, un constructo donde sentimientos y aspiraciones existían en el mismo espacio. Y fue en ese momento trascendental que la CEO lanzó un reto inesperado. Te invito a unirte a mí en una próxima charla que tengo programada. Me gustaría que compartieras tu experiencia con mis colegas, pero antes necesito que trabajes en ti mismo. Evalúa qué necesitas dejar atrás para avanzar. La propuesta lo tomó por sorpresa. Era más que un simple paso hacia su carrera, era una invitación a confrontar sus miedos. Miguel se sintió en un cruce de caminos. Por un lado, la seguridad de lo conocido, su vida cotidiana, su confort autoimpuesto. Por el otro, la incómoda promesa de crecimiento personal, una oportunidad para transformarse, enfrentar su constante lucha interna y avanzar hacia lo que había soñado. El miedo y la emoción se entrelazaban.
Mientras hacía su café con manos temblorosas, comprendió que esta era su oportunidad de escribir el siguiente capítulo de su vida. Pero también sabía que, para aceptar la invitación, tenía que mirar dentro de sí y hacer las paces con su historia. Miguel sintió que el aire se volvía más pesado a su alrededor, y una pesada realidad se cernía sobre él. ¿Tendría la fuerza suficiente para agresionar su propia verdad y dar ese salto, dejar atrás las cadenas que lo habían mantenido cautivo tanto tiempo? Cuando levantó la vista, los ojos de la CEO buscaban los suyos, desafiantes pero alentadores. La elección estaba sobre él, y en ese instante se dio cuenta de que su verdadero viaje personal estaba a punto de comenzar. Un nuevo camino se abría ante sus ojos, pero la pregunta resonaba en su mente. ¿Estaría dispuesto a romper con su pasado, incluso si eso significaba enfrentar más que solo temores profesionales? Desenfrenado en su mente, el conflicto se intensificaba. Lo que vendría podría cambiar radicalmente no solo su carrera, sino la vida de su hijo. Dando un sorbo a su café, sus pensamientos giraban en una vorágine. ¿Sería capaz de enfrentar la honda verdad que amenazaba con reconfigurarlo por completo? Las horas posteriores a la reunión con la CEO fueron un torbellino en la mente de Miguel. Se preguntaba cómo podría transformar su vida, cómo enfrentar los demonios que lo habían acechado desde su separación. El calor y la presión de la posibilidad lo envolvían, desafiándolo a replantear su identidad y sus sueños. Sabía que no podía dejar que la indecisión nublara su futuro. Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel decidió dar el primer paso hacia el cambio que tanto anhelaba. Armado de un papel y un bolígrafo, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con facilidad, reflejando su inseguridad, sus temores y, al mismo tiempo, su determinación. Comenzó a listar las cosas que sentía que lo estaban deteniendo. El miedo al fracaso, el juicio de los demás y, en particular, la idea de que su historia como padre soltero podría desmerecerlo en el mundo empresarial. Con cada línea que trazaba, Miguel iba delineando no solo los obstáculos, sino también sus esperanzas. Quería ser un buen padre, un modelo a seguir, alguien que su hijo pudiera mirar y sentir orgullo. Tomando esa motivación, se prometió a sí mismo que era momento de replantear su narrativa personal. No era un padre soltero que luchaba en la sombra, era un hombre con una historia valiosa que merecía ser escuchada. Tenía que atreverse a compartir su experiencia. Esa claridad lo llevó a buscar recursos, a sumergirse en libros de desarrollo personal y en videos de líderes que desafiaban lo convencional. Se dedicó a descubrir talleres y seminarios que lo impulsaran. Estaba dispuesto a salir de su zona de confort, a explorar su potencial oculto. Cuanto más investigaba, más comprendía que la vulnerabilidad podría ser su mejor aliada y que sus luchas podrían convertirlo en un ejemplo inspirador. Al cabo de unos días, la cita con la CEO se acercaba. Miguel practicó su discurso frente al espejo. Cada palabra era un ensayo, cada frase una forma de combatir los ecos de su inseguridad. Se dio cuenta de que la práctica no solo ayudaba a calmar su nerviosismo, sino que también cimentaba su convicción. Los cuentos de sus fracasos pasados no eran sus cadenas, sino las herramientas para sus futuros triunfos. Sus problemas no eran obstáculos, eran peldaños en la escalera que lo llevaría a la cima. Por la noche, mientras su hijo dormía, Miguel se sentó a reflexionar sobre lo que quería transmitir. Trazó un mapa mental de lo que había aprendido. La autenticidad, la resiliencia y la transformación personal eran los pilares sobre los cuales construiría su discurso. Se sentía más preparado y capacitado para enfrentar cualquier eventualidad, consciente de que el futuro estaba en sus manos. Cuando finalmente llegó el día de la charla, la adrenalina corría por su cuerpo. Entre los rostros de sus compañeros y colegas del aseo, sintió una mezcla de nervios y esperanza. En el fondo, supo que estaba allí no solo representando su propia historia, sino también la de muchos otros que luchan en silencio. Con cada palabra que pronunciaba, sentía un peso menos sobre sus hombros. La historia que había guardado durante tanto tiempo comenzó a fluir con libertad.
Cuando terminó, una ovación resonó entre la sala. Miguel, abrumado, comprendió que su viaje apenas comenzaba, que esta era solo una de las muchas etapas que iba a atravesar. Pero una nueva pregunta apareció en su mente. ¿Qué liderazgo significaba realmente y cómo podría llevar su experiencia al siguiente nivel? Una vez más, el camino se bifurcaba delante de él. Allí, en la mirada agradecida de aquellos que lo escucharon, vislumbró un destino aún más grande y lleno de desafíos. ¿Lograría llevar esa chispa de transformación más allá de su propia vida, ayudando a otros a reconfigurar sus narrativas y sus realidades? Mientras Miguel salía del auditorio, una sensación de logro lo invadía. Había hablado desde el corazón y la respuesta de la audiencia había sido más allá de lo que había esperado. Su narrativa, impregnada de vulnerabilidad y valentía, resonaba con aquellos que buscaban superar sus propias luchas. En su mente, una certeza se afianzaba. Había dado un paso significativo hacia la vida que siempre había deseado, no solo para él, sino para Valentina. No obstante, el desafío que se presentaba a su frente era claro. Aquella charla fue solo el comienzo de un compromiso más grande con su transformación personal y profesional. La decisión de convertirse en un ejemplo no se limitaría solo a su historia. Miguel sabía que debía mantener el impulso que había logrado, y para eso tendría que trabajar incansablemente en su proyecto de coworking. En los días siguientes se sumergió en el diseño detallado de su empresa. Adentrarse en aspectos técnicos como la propuesta de valor y el modelo financiero no le resultó fácil, pero la tremenda energía que había sentido tras la charla lo mantenía en movimiento. El deseo de construir un lugar donde otros pudieran correr riesgos y crecer como él lo motivaba profundamente. Miguel ya no se veía como un padre soltero a la deriva. Él era un emprendedor en ascenso, y esa nueva identidad alimentaba su determinación. Un día, mientras trabajaba en su presentación para potenciales inversores, recibió un mensaje de Ana. Ella había estado presente en la charla y sus palabras lo dejaron sin aliento. Miguel, tu historia me inspiró. Quiero saber más sobre tu proyecto. Creo en ti. La validación de Ana sentó una base aún más sólida para la confianza que había estado cultivando. Se dio cuenta de que no solo estaba creando un espacio físico, sino una comunidad de personas que se apoyarían mutuamente para alcanzar sus sueños. Determinó pedirle a Ana que se uniera a él en la creación de este espacio. Sabía que su experiencia en el ámbito empresarial podría ser invaluable. Un día lo hizo. Le presentó sus planes, su visión, y, en vez de temer su reacción, se sintió emocionado por compartir algo que amaba. Para su sorpresa, Ana mostró gran interés e incluso se ofreció a ser mentora, guiándolo en los aspectos en que necesitaba más claridad. Este nuevo capítulo en su relación alimentó su anhelo de hacer algo significativo no solo para sí mismo, sino también por Valentina. Miguel empezó a experimentar un crecimiento concreto. Se unió a grupos de emprendimiento, se inscribió en cursos de gestión empresarial y comenzó a construir su red de contactos. Con cada paso, su autoconfianza creció. Él ya no era el hombre que se sentía insignificante al lado de Ana. Él era su igual, un hombre con una visión valiosa. Con el tiempo, se dio cuenta de que el miedo a perder a Ana había sido reemplazado por un deseo genuino de crecer junto a ella. Finalmente, llegó el momento que tanto había esperado, la presentación a inversores. Miguel se sintió preparado, consciente de que cada experiencia le había aportado herramientas que lo impulsaban. La sala estaba llena y ante él se sentía un mar de miradas expectantes. A medida que comenzaba a hablar, no solo exponía su proyecto, compartía su historia, su viaje como padre soltero y su deseo de ayudar a otros a encontrar su voz y sus sueños. Para su satisfacción, no solo recibió el apoyo financiero que necesitaba, sino que también vio en las caras de los asistentes un destello de reconocimiento. Había logrado hacer lo que antes consideraba imposible. Cada aplauso resonaba como un eco de su transformación personal.
El tiempo pasó, y aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, Miguel había alcanzado una resolución satisfactoria en su vida. Ya no solo era un padre soltero, se había convertido en un emprendedor que inspiraba a otros a superar sus límites. Valentina veía en su padre no solo a un hombre que luchaba por ellos, sino a un héroe que había conquistado su propia historia. El éxito no se limitaba a su proyecto de coworking. Había crecido como individuo, desarrollando la confianza necesaria para trabajar por su futuro. Miguel comprendió que su legado no estaba vinculado a su pasado, sino a las decisiones que tomaba cada día, eligiendo avanzar en lugar de detenerse. Mientras miraba a Valentina en la ceremonia de inauguración de su espacio de coworking, una sensación de plenitud lo inundó. Había logrado proporcionar no solo un futuro mejor para ella, sino también un legado de superación y valentía. Miguel sonrió, sintiéndolo merecido. Esta historia no es solo sobre la transformación de un hombre, sino de cómo las decisiones y la vulnerabilidad pueden llevar a una vida plena y de principio a fin. Él se había forjado una identidad nueva y estaba decidido a seguir adelante, celebrando sus logros y enfrentando los desafíos que vinieran. Ahora, querido espectador, es su momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y continúen haciendo crecer esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de superación personal.